Muy buenos días, soy Edmer Tovar, el editor del diario de Economía y Negocios Portafolio de casa editorial El Tiempo. Efectivamente estamos en una coyuntura compleja en este momento, es una coyuntura que va más allá de lo nacional, es una coyuntura global. Todo está relacionado en este momento, toda la volatilidad que hemos visto, la caída en los precios de los activos del mercado, las noticias que vemos todos los días de gran preocupación están relacionadas con el tema del coronavirus, de la nueva cepa del coronavirus. Leonardo, una cosa, primero decirles a ustedes que lo que van a escuchar aquí es exactamente lo que está pasando y sobre todo, qué puede pasar con los ahorros que ustedes tienen. Arranquemos un poco contando el contexto respecto a cómo fue que empezó esta situación coyuntural que afortunadamente lo es y que no, aunque no sabemos cuánto va a durar, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el detonante de toda esta situación? Sí, Edmer, lo que ocurrió fue que a finales del año pasado, específicamente a mediados de diciembre, se empezaron a detectar los primeros casos de una nueva cepa de un virus de la familia del coronavirus, que ahora es la denominada COVID-19, se detectaron en China, en la ciudad de Wuhan, y a partir de ahí pues empezaron a hacer análisis, seguimiento, etcétera, pero no hubo preocupación significativa de manera generalizada. Luego, cuando empezaron a crecer rápidamente los casos al interior de China, principalmente en la ciudad de Wuhan, es cuando el mundo empezó a darle importancia a este tema y se llegó a pensar que esto podría ser un problema muy grave de salud pública para China como hasta país. Ahí incluso la gran preocupación empezó cuando hubo los primeros muertos, las primeras personas fallecidas, y segundo, vino que se empezaron a dar cuenta que no existía una cura para la enfermedad, una vacuna. Claro, eso es bien importante. El mundo se estaba enfrentando ante un virus nuevo, un desafío nuevo que no existía antes, no existía ese virus y, como tú lo mencionas, había generado ya algunos fallecidos enfocados y concentrados completamente en China. Las preocupaciones en ese momento era que China tendría que paralizar sus actividades, alargar las vacaciones del Año Nuevo, que en el caso de este país lo celebran en los últimos días de enero, primeros días de febrero. De hecho, lo que hicieron en ese momento como un mecanismo de contención fue evitar las migraciones que se dan típicamente en la época de las celebraciones vacacionales del año chino, que típicamente mueven cerca de 420 millones de personas cada año. Es la mayor internamente y externamente a países típicamente vecinos, para vacaciones, etc. Es la mayor migración que hay en el mundo. Entonces, ante esta preocupación y ante la coyuntura del momento, China decidió cerrar sus fronteras, encapsuló la población en Wuhan, en la provincia de Hubei, para evitar que salieran las personas que estuvieran contagiadas y evitar que el virus se diseminara. En ese momento la gran preocupación era que China tenía que detener su economía, poner un freno en seco para evitar viajes, turismo, salidas a restaurantes, consumos, etcétera, e incluso las personas que estaban en vacaciones en esa época fueron dejadas en vacaciones durante más tiempo, es decir, evitaron que volvieran a las empresas para no contagiar a las personas. Claro. Eso detuvo transitoriamente la economía, pero logró contener la enfermedad de manera importante. Sí, claro, Leonardo, pero la gente estará preguntando, ¿y qué tiene que ver la gripa china o el virus chino y que China se encierre con el resto del mundo? O sea, ¿cómo nos puede incluso llegar a nosotros? Y ya veremos en el transcurso de nuestra conversación que ya pasó fuerte por Europa, mantiene en este momento, es una situación muy fuerte con Europa y llegó a Sudamérica y América en general, incluyendo Estados Unidos. ¿Qué ese efecto, ese coletazo de la economía china, por qué llega hasta por ahí? Claro, esa es la gran pregunta de lo que está pasando y nos va a ayudar a entender cuál ha sido la cronología del coronavirus y su impacto en la economía y posteriormente en los mercados. Una vez China llega a su pico de enfermos, que fue alrededor del 15-16 de febrero, es decir, 2 meses después de los primeros casos detectados, China ya empieza a disminuir el total de casos porque la gran parte de los enfermos empiezan a recuperar. Entonces el mundo empieza a retomar alguna tranquilidad que duró pocos días,
porque a las semanas siguientes, finales de febrero y ya comienzos de marzo, empezamos a ver que el virus salió de China y se empezó a extender de manera acelerada por otros países. Filipinas, otros países de Asia, luego saltó a Europa, ya vemos el caso de Italia, España, Alemania, Francia, y finalmente llega a Estados Unidos y a Latinoamérica. En este momento ya tenemos algunos casos en Colombia. Lo que ocurre en ese momento es que nadie anticipaba que el brote del virus en China se iba a disparar por fuera de ese país hacia el resto del mundo. Claro. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es, primero, hay una incertidumbre alta, porque pues, los mercados y la humanidad está enfrentando a un virus que no conocía antes, que todavía no tiene una cura definitiva ni un tratamiento específico de acuerdo con lo que nos dicen los expertos. Lo otro es que los mecanismos de contención que se utilizaron en China y que fueron efectivos y que ahora se utilizan en el resto del mundo para evitar una contaminación, un contagio acelerado que pudiera generar colapso en los sistemas de salud, etc. Esos mecanismos de contención, como cerrar fronteras, detener los vuelos, cerrar restaurantes, bares, eso genera un frenazo momentáneo en la economía. La gente no puede salir a consumir ni a gastar. Exacto. Y eso ocurrió en China. Entonces tuvimos unos datos de China en febrero muy malos en actividad industrial, pero ya después de que pasa el pico del brote de contagio, vemos que China empieza a reabrir sus empresas, sus fábricas, y hasta hace algunos días teníamos información de que más del 85% de las fábricas que se habían cerrado ya están abiertas nuevamente. Esa parálisis de la economía china lo que hace es que como el mundo le vende productos a China, y China le vende productos al resto del mundo, incluso es mucho más superavitaria las exportaciones de ellos que el resto del mundo, pues se frena totalmente y empieza a causar precisamente esos efectos sobre el resto de la economía y los mercados, porque uno dice, ¿y qué tiene que ver la bolsa con todo esto? Entonces, explícanos un poco esto. Así es, la primera gran preocupación, como tú lo mencionas, pues es, bueno, ¿qué va a pasar con el cierre de actividad en China? Si sea transitorio, pues China está conectada con las cadenas productivas globales a través de diferentes canales. ¿Cuándo se va a reactivar? Ya empezó a reactivarse, pero ahora la preocupación migra hacia el resto del mundo. Los demás países, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, empiezan a cerrar sus fronteras, empiezan a restringir vuelos, transporte, etc. Entonces ya no estamos hablando solo de que las cadenas productivas relacionadas con el cierre que tuvo China en febrero van a afectar la economía global, sino que es posible que la economía global se afecte en sí misma porque se está cerrando diferentes países de manera transitoria. Entonces, la suma de estas dos preocupaciones, uno, el brote de un virus desconocido y que todavía la humanidad no había enfrentado, más la preocupación de que los cierres de las economías, así sean transitorios, para contener el virus, puede generar desaceleraciones importantes en Europa, Japón, Estados Unidos, Latinoamérica, es lo que empieza a perturbar los mercados, a generar caídas importantes en las bolsas de valores. Hemos visto el índice accionario Standard & Poor's de Estados Unidos, que es el que recoge las 500 empresas más representativas de la economía de Estados Unidos, ha tenido valorizaciones de cerca del 25% este año por ese miedo ante el nuevo virus, pero también ante un miedo de alguna forma justificado, que es que la economía posiblemente va a tener un frenazo transitorio por un mes o un par de meses hasta que veamos una verdadera recuperación en la evolución de la epidemia, en el manejo de la epidemia, y así como ocurrió en China, donde se vio el pico, 2 meses después de los primeros casos de coronavirus, lo que podríamos esperar es que tengamos un pico en un corto plazo y a partir de allí veamos una recuperación relativamente rápida. Leonardo, conectemos esto con los ahorros que los ciudadanos tienen en los fondos de pensiones, fondos privados, porque pues sí, caen las bolsas, pues la gente sabe que tiene sus ahorros y empieza seguramente a mirar en sus extractos que los recursos que tenía han sido impactados precisamente por la caída de las bolsas. Hablemos un poquito de esto. ¿Eso los afecta a todos los ahorradores o va por grupos poblacionales de acuerdo con la edad que tengan un impacto sobre sus ahorros?
De acuerdo, lo primero tal vez que hay que tener en cuenta y tener muy presente es que los ahorros que tienen nuestros afiliados en sus fondos de pensiones son ahorros de largo plazo, son ahorros a los que podrán acceder cuando cumplan los requisitos de pensión y cuando tengan su fin de ciclo de vida laboral. Es decir, típicamente son portafolios que tienen una vida de 20 o 25 años y que están diseñados para capitalizar las valorizaciones de largo plazo, pero para soportar estas desvalorizaciones de muy corto plazo, que como nos ha demostrado la historia, siempre terminan recuperándose rápidamente. Lo hemos tenido en crisis anteriores. Por ejemplo, claro. Sí, la crisis hemos tenido correcciones en periodos anteriores. La crisis más relevante fue la crisis de Lehman Brothers en 2008. Nos llevó a una desvalorización del índice accionario del Standard & Poor's en Estados Unidos del 60%. Eso fue un golpe importante para todos los portafolios administrados en el mundo. Y luego se recuperaron. Al cabo de 2-3 años se recuperaron y al cabo de 8 años tuvimos unas rentabilidades altísimas soportadas por una dinámica de la economía de Estados Unidos muy fuerte y muy favorable. Sí. En este caso estamos viendo una caída en los precios de los mercados por un evento que no tiene que ver con dificultades macroeconómicas. En el caso de Lehman Brothers en el 2008, Sí. teníamos una economía de Estados Unidos altamente apalancada, un sistema inmobiliario frágil, excesivamente complejo, que empezó a generar Sí. una crisis financiera. Aquí Esa- no hay crisis financiera. Exacto. Esa explicación que está dando es clave porque puede determinar incluso cuál es la agilidad con que podría darse esta recuperación, porque es más difícil y se toma más tiempo solucionar un problema estructural del mercado frente a un problema coyuntural que incluso es exógeno al tema económico como tal. Es un problema de sanidad mundial, es una pandemia. Una vez esta pase, pues seguramente la recuperación viene más rápido. ¿Podría uno pensar que seguramente a finales de año ya empezamos a ver alguna recuperación de este mismo año de esos portafolios? El detonante para que comience una recuperación sostenida, creemos que va a ser la evolución del virus y los temas de contagio alrededor del mundo. Si llegamos a un máximo de número de casos en el resto del mundo, en un par de meses deberíamos ver una recuperación de la confianza y deberíamos ver una recuperación en los índices accionarios y en general en todos los portafolios. Otro detonante que puede generar una recuperación fuerte y relativamente rápida de los mercados es que, por ejemplo, efectivamente descubran una vacuna que se demuestre que sea efectiva para evitar el virus, o una cura efectiva, un manejo adecuado. Este tipo de eventos pueden desencadenar procesos de recuperación en los mercados. Adicionalmente, como hemos visto en los medios de comunicación internacionales y en los locales, hay una coordinación completa entre todos los bancos centrales del mundo, entre todos los gobiernos del mundo y entre todas las entidades multilaterales, entre ellas el Banco Mundial, el Fondo Monetario. ¿Para qué? ¿Para qué están coordinándose? Están coordinándose para dar soporte a las economías, para dar exenciones tributarias a personas naturales, a empresas, a compañías. Claro. Los bancos centrales están inyectando liquidez de una manera significativa. La Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, ya bajó sus tasas al rango entre 0 y 0,25 antes de la reunión que terminaba justo esta tarde. Es decir, han implementado una serie de medidas y de colchones que van a preparar a la economía para que pueda recuperarse muy rápidamente. El mismo presidente Trump ayer anunciaba un paquete de cerca de 1.2 trillones de dólares para soportar la economía. Claro. Esto debe ser aprobado por el Congreso, pero con altísima probabilidad este tipo de estímulos va a seguir generando más confianza y van a seguir entregándole a los hogares, a las empresas y a todos los agentes de la sociedad de todos los países elementos para que empiecen a prepararse para este momento del rebote. Además hay una buena cantidad de medidas también tomadas por las mismas empresas, por el mismo sector financiero, en el caso de aliviar bajar tasas de interés para algunas actividades de consumo, sobre todo ampliar plazos para endeudamiento y todo esto que ayudan igualmente, y hay una solidaridad muy grande de parte de todos los sectores como una unión, porque es de la única manera que se puede solucionar este problema.
Una pregunta que de pronto ya se están haciendo quienes nos están viendo, y es, si yo estoy muy cerca de la pensión por estos días, es decir, de aquí a agosto, pongamos, ese impacto que ha habido sobre las bolsas se va a reflejar en mi nivel de valorización de mis ahorros para precisamente obtener una mesada un poco más alta. Esa es una pregunta bien importante. Tal vez vale la pena recordar que a raíz de la crisis de Lehman Brothers, que mencionábamos hace un momento, que ocurrió en 2008 y se prolongó por unos años, donde se generaron fuertes caídas de los mercados internacionales, la regulación local creó el mecanismo de los multifondos, funciona a partir de 2010. ¿Eso qué es? Los multifondos son un mecanismo que permite dividir los fondos de pensiones obligatorias en 3 perfiles de riesgo para los diferentes afiliados. Hay un fondo de obligatorias conservador, un fondo moderado y un fondo de mayor riesgo. Los afiliados pueden ubicarse en cualquiera de los fondos de acuerdo con su perfilamiento, sí, pero además hay una regla obligatoria establecida también por la Superintendencia Financiera, que es el principio de convergencia. ¿Y qué es el principio de convergencia? Para todos los afiliados, sin excepción, cuando le falten 5 años para su pensión, empiezan a migrar 20% del portafolio en el que estén, por ejemplo, que esté en el mayor riesgo, a el portafolio conservador. Le faltan 5 años, migra 20% al conservador. Le faltan 4 años, migra otro 20% al conservador. Le faltan 3 años, 100. Otro 20%. Cuando se va a pensionar, todos sus recursos de su fondo de pensiones obligatorias están en el fondo de pensiones obligatorias conservador. Este portafolio conservador tiene una menor exposición a la renta variable internacional, a la renta variable local, tiene mucha más exposición a la renta fija, es decir, a los bonos, a los test del gobierno, que son instrumentos mucho más seguros y que han resultado más favorecidos o menos afectados en esta crisis. Pero con base en eso, uno de los jóvenes que nos están aquí viendo y adicionalmente los que nos rodean a nosotros dos en estos momentos, pueden decir, yo llamo mañana y me paso y pido que me pasen al fondo conservador para no afectarme. Claro que sí, todos nuestros afiliados tienen diferentes canales, lo pueden hacer a través de sus cuentas online, pueden hacer transferencias o seleccionar un fondo diferente al que se encuentran en cualquier momento, con algunas restricciones regulatorias, no pueden hacer cambios con mayor frecuencia de 6 meses, etc. Pero previo a un cuestionario de perfilamiento del riesgo, donde se intenta evaluar a qué perfil de riesgo corresponde esa persona, la persona puede tomar finalmente la decisión de moverse a cualquiera de los 3 perfiles que ha establecido la regulación. Claro, pero expliquémosles una cosa bien importante. Si usted lo hace en estos momentos, casi que está, digamos, materializando esa pérdida. Es decir, casi que es como si el partido va 3-2 y usted cuando ya le... ¿Cómo explicamos a la gente precisamente esta situación? Y es que este no es el momento de tomar decisiones sobre pasarse de un nivel a otro, de un perfil a otro, sino mantener la calma y esperar a la recuperación. Sí, esto es bien importante, Lo más relevante en este momento es mantener la visión de largo plazo. Como lo menciona Edmer, no es momento de tomar decisiones de entrar, salir, cambiar, porque en cualquier momento vemos un proceso de recuperación y ese proceso va a ser un proceso de recuperación acelerado. Y una persona que ha absorbido algo de las desvalorizaciones no va a poder capitalizar la recuperación cuando se dé. Adicionalmente también la regulación prevé que los cambios de perfilamiento en el portafolio o el cambio de portafolio de pensiones obligatorias no se hacen de un día para otro, sino que hay unos tiempos para evitar que se tomen decisiones de corto plazo. Y la invitación aquí es mantenernos en los perfiles en los que hemos sido clasificados de acuerdo con nuestras características y mantener una visión de largo plazo, teniendo en cuenta que en la medida en que podamos mantener nuestras inversiones y no tengamos que liquidarlas de afán en estos que pueden ser los momentos más complicados de los mercados, pues vamos a evitar unas pérdidas que son innecesarias e injustificadas. La ventaja de mantenernos en el portafolio que hemos venido teniendo es que, así como hemos sido afectados por desvalorizaciones transitorias,
Una vez pase todo el tema del virus y las economías retomen su actividad y la confianza vuelva a los mercados, podremos beneficiarnos de las inversiones. Hablando de que bien, que estar precisamente y darle con... Porque estamos en una situación compleja, global, que está generando pánico. El pánico está afectando los precios de los activos de una manera desmedida. Ya hay un componente de irracionalidad por el miedo de no saber qué es este virus, cómo manejarlo, claro, cuándo aparecerá la vacuna. Entonces, ese pánico hace que los precios de los activos puedan caer incluso por debajo de lo que realmente deberían valer. Lo segundo es entender que antes del coronavirus, las economías en el mundo estaban relativamente fuertes. La economía de Estados Unidos, para tener un referente importante, estaba con los niveles más fuertes en su mercado laboral de los últimos 50 años. La economía de Colombia incluso tenía indicadores de confianza que estaban recuperándose de manera significativa después de haber tenido un crecimiento del PIB por encima del 3% el año pasado. El Fondo Monetario Internacional tenía proyecciones de que la economía global creciera alrededor del 3.3 o 3.4% para este año, manteniendo una recuperación saludable. Y de hecho el Fondo Monetario posicionaba a la economía colombiana como la economía grande que más iba a crecer en Latinoamérica, por encima de Brasil, por encima de México, por encima de Perú, por encima de Argentina, etc. Claro. Entonces, la economía estaba bien posicionada. Tercero, otro elemento para tener en cuenta es cómo fue el ciclo del coronavirus en China. Y los datos nos muestran que desde el primer caso hasta el pico de mayor cantidad de casos en China pasaron cerca de 2 meses. A partir de allí vimos una caída importante y luego una reapertura de la actividad económica. Entonces, esto, si recorriera el mismo camino que recorrió en China, si el mundo, el coronavirus recorriera esa misma dinámica, podríamos esperar un rebote importante en los próximos meses, apalancado, como lo mencionábamos, en el apoyo que están dando los bancos centrales, los gobiernos y las entidades multilaterales. Bueno, definitivamente, lo último que se puede perder aquí en estos casos es el optimismo. Eso lo tenemos completamente claro, y saber que el partido es largo y que no ha terminado. Cada uno sabe, de acuerdo con su edad, en qué parte del partido va, porque sabemos cuáles son las edades de pensión en Colombia establecidas por las normas y cuáles son los requisitos. ¿Qué decirles entonces a las personas? ¿Cuál es el mensaje concreto mientras hago ya una revisión aquí en mi Facebook y en mi WhatsApp respecto a algunas preguntas que tienen quienes nos están viendo? Tal vez el mensaje más importante es mantener una visión de largo plazo en nuestras inversiones, particularmente en nuestras inversiones en los fondos de pensiones. Son inversiones que vamos a empezar a utilizar al final del ciclo de nuestra vida laboral. Y este tipo de caídas temporales están previstos y en la historia ocurren cada tanto tiempo, que luego terminan mostrándonos que son oportunidades para entrar con nuevas inversiones muy lentamente, muy gradualmente, pero por lo menos para mantenernos con las inversiones que tenemos para poder capitalizar esas recuperaciones que seguramente se vienen pronto. Claro, quienes nos están siguiendo por las redes sociales ya están haciendo algunas preguntas, Leonardo, y una de esas es que algunos han empezado a sentir o a ver en sus extractos que el aporte que acaban de hacer las empresas de sus cesantías a los fondos ya empieza a verse que está disminuyendo. Expliquémosles un poco, porque efectivamente es de lo que hemos venido hablando casi que en todo el camino, pero un pequeño resumen de por qué es que empieza a ver como un saldo menor, pero y qué es lo que hay que hacer en estos casos, que sí, definitivamente es esperar. Claro, recordemos que nuestras cuentas individuales de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías son el resultado de los aportes que hacen nuestros empleadores. Una parte lo hacemos nosotros como empleados, más los rendimientos que se generan por la administración de los recursos en portafolio, es decir, por la inversión de esos recursos en instrumentos, en bonos, en tesoros, en TES del gobierno, en acciones de otros países. Si esos instrumentos que se compraron con los recursos se desvalorizan significativamente, que es lo que está pasando en esta coyuntura, el valor total de nuestras cuentas individuales, bien sea en los portafolios de cesantías obligatorias, puede disminuir de manera temporal, y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Por eso nuestro llamado y nuestra invitación a mantener la calma y mantener una visión de largo plazo, esperando a que estas caídas en los mercados financieros finalmente se superen y, como lo muestra la historia, como lo hemos visto en todas las crisis sin excepción, veremos más adelante recuperaciones en los activos financieros que están en nuestros portafolios y consecuentemente los valores de nuestras cuentas individuales deberán recuperarse. Sí, ya hemos hablado un poquito aquí del tema de los niveles, pero va a sorprender, o seguramente ya está sorprendiendo a muchas de las familias y a las personas que empiezan a hacer comparaciones con sus amigos, sus compañeros de trabajo, a decir, mire, a mí en estos días de la coyuntura actual de crisis de los mercados, el impacto ha sido de tanto, y lo compara con el del compañero de trabajo y dice, a mí no tanto. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué a unos sí más y a otros menos? Y es lo de los niveles. Volvamos otra vez a explicar un poco o a insistir sobre este tema que me parece bien importante. Sí, esto es importante tenerlo claro. Cada caso es diferente. Recordemos que dentro de los portafolios de pensiones obligatorias tenemos 3 perfiles distintos: el conservador, el moderado y el de mayor riesgo. El de conservador tiene menos exposición en renta variable, más exposición en renta fija, que son los bonos, los TES, y que están más protegidos en este tipo de coyuntura. Los portafolios de mayor riesgo tienen más exposición en acciones, que se afectan más en estas coyunturas, pero que en el largo plazo se ha visto que tienden a tener mayores rentabilidades. Por eso nuevamente es importante mantener la calma, entender que hay perfiles distintos y que los desempeños de cada portafolio en el corto plazo y en el largo plazo van a ser consecuencia del perfil. Para los 3 perfiles, conservador, moderado y mayor riesgo, la recomendación en este momento es mantener una visión de largo plazo. Pues muy bien, aquí han escuchado ustedes durante estos largos minutos las explicaciones que nos ha dado Leonardo Mila, quien es el gerente de estrategia de Porvenir. Gracias a ustedes por haber estado viéndonos a través de Facebook del Tiempo, Portafolio y de Porvenir. La conclusión: confianza, tranquilidad y esperar que la recuperación viene. Se trata de un tema puramente coyuntural. No hay que salir corriendo al primer momento, sino esperar. Cada uno tiene una vida laboral que se vence al cumplir sus requisitos para pensión y seguramente, con toda seguridad, en ese momento va a tener unos saldos a su favor y van a ser precisamente los que le van a llevar esa protección cumplido todo su ciclo laboral. Muchas gracias, Leonardo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Edmer. Y a ustedes también, que tengan un muy buen día y a cuidarnos y a seguir todas las instrucciones que hacen las autoridades sanitarias.